AM810. Este es su programa Encuentro con Cristo y los Hermanos del Movimiento de Cursillo de Cristiandad. Mi nombre es Juan Carlos Casella y juntamente conmigo están Nilda Vega. Saludos a todos, Jingo Bayo por aquí. Un abrazo para todos. Y como todos los miércoles, traemos programas que nos ayuden a poder perseverar y caminar en la fe. Compartir la fe es parte de la misión de cada cristiano. Compartir la fe es compartir la confianza que le tenemos a Dios, porque solo Dios basta. Como decía el poema hermoso de Santa Teresa de Ávila: nada te turbe, nada te espante, solo Dios basta. Y yo tengo un librito que se llama así mismo, y tenía o tiene el concepto muy explícito de lo que en la vida cristiana debemos tomar en cuenta. Y este programa que tenemos para hoy lo queremos utilizar para poder ayudarnos a todos, con nosotros aplicándonos primero, de lo que es el llamado testamento de Jesucristo. Y le voy a poner ese término, que lo pongo yo, no es que sea literalmente el programa de ese tema, porque habla de las bienaventuranzas. Y la palabra bienaventuranzas, cuando la escuchamos, pues nos recordamos en que hay dos evangelistas que recogieron parte de ese tema. Uno lo ve, ¿a quién le está hablando? ¿Verdad? Es la pregunta. ¿A quién le está hablando Jesucristo en el Sermón de la Montaña? Cuando siempre hablan en las Sagradas Escrituras sobre montaña y en lo elevado, es para cosas importantes, donde se va a dictar una cátedra, donde se va a encontrar con Dios, como en el tiempo del Sinaí con Moisés. Pues esto es igual, y lo recoge tanto Mateo como lo recoge también el Evangelio de Lucas, pero en el que vamos a discutir hoy nos habla, o tenemos que partir de que ese testamento, ¿a quién le habla? A todos los tiempos, a todos los cristianos, a todos a los que Dios ha querido decirles que fuimos hechos imagen y semejanza de Dios, que por la factura del pecado original, la semejanza no es tanto, aun cuando se prevalece la imagen. Somos libres, estamos llamados a amar y sentirnos amados, porque hace referencia a Dios, en la pertenencia de que somos como Dios. Pero la parte de la semejanza no es hasta que Jesucristo se encarnó como verdaderamente hombre, que quiere restaurar esa semejanza de sabernos amados como hijos, capaces de tener los mismos sentimientos de Dios y esa confianza plena en un Padre que nos atiende. Por eso en el Evangelio, ¿verdad?, que me dicen, y leo que decía, y enséñanos a rezar el Padre Nuestro. Qué hermosa oración, ¿verdad? Porque nos se dirige Él, lo que quiere es mostrarnos a nosotros un retrato, ¿verdad? El retrato de Jesucristo es el retrato en lo cual quiere hacer en cada uno de nosotros y para lo cual Dios realice en cada uno de nosotros por medio de la gracia de Dios. Entonces, el programa, lo que queremos es aquí con Nilda y con Jingo, que tal vez nos va a tomar hasta 2 programas, es iluminar nosotros las acciones y las actitudes nuestras para que se parezcan, ¿verdad? Y Jesucristo lo hizo en su vida pública, educando primero a aquellos que eran los seguidores de él, pero más importantes a los que hoy en día son los obispos, los sucesores de los apóstoles, cómo enseñar a otros a cómo vivir, ¿verdad? Iluminar las actitudes y las acciones mismas de cada uno de los cristianos a la luz de lo que hizo Jesús. Y eso es lo que cada obispo, hoy que hay un sínodo de la sinodalidad, pues lo que quiere enseñar, o que se supone que hagan los obispos, es enseñar, confirmar en la fe. Y esto es el testamento, la fe de saber que Dios está vivo, que ha dado su vida por nosotros, que quiere compartir con nosotros, si nos quiere uno, ¿verdad? Seguir amando, seguir esa respuesta de amor, porque ha dado la vida por amor por nosotros, para poder acompañarnos, solidarizándose con nosotros, en medio de todas las tempestades, sufrimientos, angustia, todas cosas temporales, pero a fin de cuentas, lo que Él está queriendo invitarnos a nosotros a vivir feliz sin fin, una felicidad que nunca se acaba, porque trasciende a la vida misma, a la vida eterna. Así mismo es. Dice que Cristo resume las bienaventuranzas
dirigiéndose a los que de algún modo son perseguidos y falsamente acusados, exhortándoles a la alegría. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Así que esa es la esperanza de todo cristiano, que aquí vivimos en un mundo donde los sufrimientos y las tribulaciones siempre van a llegar, pero siempre con la mirada puesta en el cielo, sabiendo que hay una vida eterna y que la felicidad es eterna para aquellos que el Señor han vivido conforme a la voluntad de Dios. Tenemos básicamente 8 bienaventuranzas, y como muy bien dijo nuestro hermano Juan Carlos, pues no vamos a poder cubrirlas, ¿verdad? En un solo programa. Vamos a ir poco a poco para entonces expandirlo en 2 programas, porque las bienaventuranzas son en efecto el retrato que Jesús trazó de sí mismo. Es básicamente el testamento, es la carta magna que nos dejó Jesucristo, donde tiene la expresión de vida, donde Él caminó, se encarnó, aquella vida que sus discípulos vieron con sus propios ojos y palparon con sus manos, las que les llenó a todos ellos de gozo y alegría. Y es que las bienaventuranzas dibujan el rostro de Jesucristo y describen su caridad, que es la parte más importante de todo cristiano. Nos muestra el camino que es Cristo para todos los hombres. El camino de Cristo está resumido en las bienaventuranzas y es el único camino hacia la dicha eterna, a la que aspira el corazón del hombre, para llegar a plenitud su vida de felicidad en la parte terrenal, viéndolo con esperanza, su vida entonces en el paraíso. Así que el destino que Cristo arrastró y consumó felizmente es el programa moral que nos quiere decir, nos quiere dejar a todos nosotros, a todo ser humano que está pasando por una situación humana en todo aspecto de la vida, desde la parte de alegría como la parte de tristeza, sabiendo que en todo momento pues Cristo está con nosotros, que es lo más bello, que es la bienaventuranza. Ese comentario, ¿verdad? En la montaña, ¿verdad? En el sermón de la montaña, para muchos era rarísimo. Era rarísimo porque era como una paradoja. ¿Cómo es posible que aquel a quien le está hablando, que nos está hablando a nosotros en todos los tiempos, es aquel que sufre, aquel que está viviendo una pobreza, hambre, persecución, injusticia, todos esos temas? Y como a la misma vez él dice, dichoso, alégrense, porque aquellos que sufren encontrarán, ¿verdad?, en el reino de los cielos. Y eso, la palabra, es el sufrimiento, pobreza, a la misma vez le dice, alégrense, dichoso, y después le dice las razones por las cuales tiene que estar alegre y dichoso. Y tiene que estar alegre y dichoso porque es de ellos, así mismo habla a todos nosotros, el reino de los cielos, que es de ellos, nosotros, Dios mismo, que es de ellos, nosotros, el amor sin límite. Eso es la gran promesa, o sea, no era algo iluso, es que sonaba raro para mucha gente, y de hecho, hoy en día, este tema que es tan actual y tan necesario compartirlo, para muchos pensarán, tú estás loco, y de hecho lo cambian hasta de contexto, ¿verdad? Porque hablan de los dichosos los pobres. O sea, ¿qué quiere decir? Que hay una opción preferencial por los pobres. Pues miren, una vez había un sacerdote que yo sigo por las redes sociales y él va a visitar a otra diócesis en otro país. No lo digo, ¿verdad? Para que no cause algún problema, ¿verdad? Pero él va a este país y se encuentra con este obispo y le dice, miren, en esta diócesis nosotros tenemos la opción preferencial por los pobres. Y él, ¿verdad? Qué bien, fíjense, pero la orden religiosa, que él es el presidente de esa orden religiosa, la orden religiosa muy bonita, porque tiene el nombre de 2 santos. Y él dice, pues fíjense, en la orden de nosotros tenemos la opción preferencial por Jesucristo.
no por los pobres, por Jesucristo. Por eso. Y es que ese es el testamento. Exacto. La opción preferencial es tener los mismos sentimientos de Jesucristo, porque el contexto de la pobreza sugiere, para muchos que lo han sacado de contexto, y para un pretexto socialista. Ah, mira, son comunistas. Ah, Jesucristo es el primer socialista, bueno, porque le encancilla un aspecto político. Sin embargo, él habla de la pobreza espiritual. De nada tiene que ver con lo espiritual, que con lo material. Por favor, ¿cuánta gente conocemos nosotros? De Hollywood, famosos, tienen dinero, tienen de todo. No les falta nada material. Pero son infelices. Y son los infelices. Se sienten vacíos. Hasta se Y suicidan se suicida. muchas veces. Por eso. Así que esa era, quería decirle eso porque va más allá de la muerte y Dios es para siempre. ¡Qué garantía! A veces nosotros nos afanamos a cosas que nos dan seguridad. Es parte de la razón humana, esa parte de la imagen a Dios, es tener ese sentido de seguridad. Y en ese librito que yo leí, que se llama así, Solo Dios Basta, nos aclaraba que el ser humano desde chiquito, los papás te protegen para que tengas seguridad en la casa, no salgas preparado con todas las cosas cuando uno va a la escuela, y venga, le prepárate y estudia, porque tú tienes que tener una carrera, y para que tengas seguridad, que consigas un trabajo, y como te preparaste también, haz tu trabajo perfecto para que entonces te den más dinero en tu trabajo, tengas más progreso, y sigas haciendo todos esos planes en la vida, con esa seguridad de que tienes control de todo. Pero la realidad es que en la vida te meten 4 galletazos. Y te desvían. Es que eso no es la seguridad, Es que todo eso es temporal. eso es- Y hoy lo tienes, te duele un cáncer y no lo tienes. O, mira, lo que único es de nosotros es nada y pecado, todo lo demás es pura obra de Dios. Entonces hay muchas personas que se afanan con eso y se olvidan de que solo Dios basta. Y Dios basta porque es eterno, porque es vivir con Él por siempre, eso nunca te va a fallar. Yo tengo la experiencia, ¿verdad? Que yo perdí a mis 2 padres y yo era loco con mi papá y yo, pues, caramba, yo quisiera, pero no. Es que uno sabe que no es eterno, es que Dios es eterno. Yo me recuerdo cuando me mi papá, que fue el primero que murió, decía, ay, Dios mío, qué falta me hace él, hasta que fue un sagrario. Y Dios, carajo. Pero si yo antes, cuando papi estaba bien enfermo, yo se lo entregué en las manos de Dios. Por tanto, porque yo le creo a Dios, cuando fui a un sagrario, después de fallecido, que voy al sitio donde lo van a hablar, y fui a un sagrario, sentí un consuelo de que ahora está más cerca, porque lo dejé donde Dios está presente en todo lugar, no hay tiempo ni espacio. Y se los comparto porque es parte de una experiencia de vida mía. Bella. Entonces, ¿qué podemos, verdad? Si queremos entrar de lleno esto lo citó lo que estábamos leyendo en la introducción en Antonio Cañizares Llovera, que es el arzobispo de Valencia. Entonces, en el mundo actual, ¿verdad? Tiene que hacerse visible y actual en el mundo, en todos los tiempos. Esto Claro que es sí. fundamental de cada cristiano. Claro que sí. Como nosotros sabemos que Dios dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos, ¿verdad? Que en cursillo nos lanzan para las comunidades y vayan Vayan y dilaten el evangelio. Y nos dan con esa seguridad. ¿verdad? Que hablan de la vertebrar las comunidades. Vertebrar cristiandades. Y eso es necesario. ¿Por qué? Porque hacerlo visible y actual. Que está Cristo vivo en las acciones y en los sentimientos, padecer con el otro. ¿Verdad? Entonces, ahí está la riqueza. La riqueza solo está en Dios. Y Dios es eterno. Y esa es la garantía y la seguridad Exacto. que no se acaba. Y entonces cuando nosotros creemos en Dios, en ese Dios vivo, ¿verdad? Que creemos nosotros, en ese Dios que es amigo y que es compañero de camino. Entonces las bienaventuranzas se pueden hacer realidad en nuestras vidas, porque vamos a actuar como Dios actuaría con el prójimo, con el que sufre, y así sucesivamente. ¿Y qué ustedes creen que
¿verdad? Cuando las razones por las cuales él dijo, mira, el reino de los cielos está cerca, ¿cuándo se llevó a término eso del reino? ¿Cuándo se inauguró eso de que cuando el reino de los cielos está cerca, cuándo se inauguró entonces el reino de los cielos? Experimentado desde la tierra, desde que él se encarnó, su vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Él vino y fue el acontecimiento más grande en la historia de la humanidad, fuera de la creación. Creación, y luego lo más trascendente, lo más extraordinario que haya pasado ha sido la encarnación, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Por eso el santo puertorriqueño, ¿verdad?, dice, vivimos para esa noche. Esa noche, que es la resurrección, no era que había un muerto y de repente ahora está aquel que estaba en una muerte en un sitio, sale caminando por ahí. No, es el acontecimiento más espectacular fuera de eso. Ese es el reino de los cielos. El que Dios haya dado su vida para darnos su vida, ¿verdad? Él asumió toda la miseria humana para que nosotros podamos asumir todo lo divino de Él. Esa es la gracia de Dios. Eso es lo que nos acerca unos a otros. El amar como Dios nos amó, ¿verdad? Y ese mandato es lo que nos permite a nosotros actualizar y visibilizar de que Dios está con nosotros, que es Dios el que transforma. ¿Verdad que en cursillo decía, bueno, ese sí, Señor, yo te elegí y no te rechazaré porque soy, mira, candidato a tropezarme. Sí, pero Dios te levanta en todas las ocasiones. El arrepiéntete y hacerlo nuevo es un gran regalo inmerecido, pero es parte del proyecto que Dios ha querido decirle a nosotros, dichoso, porque lloras por tus pecados. Dichoso aquel que sufre, que por medio de eso, de sufrir a Dios, es también una garantía saber que Él lo perdona y lo hace nuevo como el hijo pródigo, ¿verdad? Que lo recibe con esos brazos amorosos. Y esa es la recompensa grande en los cielos, que empezamos a vivirlo aquí y eternamente la comunión con Dios. Y cuando habla también de los dichosos, de los pobres de espíritu, porque necesitan a Dios como su Salvador. Es reconocer que yo, que soy pobre de espíritu, que no tengo todo lo que yo necesito para salir de este mundo airoso, que yo necesito de Dios. Me humillo ante Él y entonces van con un corazón humilde ante Dios para reconocer que sin Él somos nada. Si Él no está con nosotros, por más cosas que nosotros planifiquemos en nuestra vida, no somos nada. Que necesitamos de Él, de su misericordia, de su perdón, necesitamos del Señor. Y esa es la primera bienaventuranza. Dichosos los pobres de espíritu. Porque de ellos será el reino de los cielos. Y eso es bien importante, pobres en el espíritu, porque hay una reflexión, ¿verdad, Jingo? Que tal vez la has escuchado antes, ¿verdad? Que uno es como un niño, ¿verdad? Esta es una canción, ¿verdad? ¿Y cómo son los niños? Cuando tú tenías un nene tuyo chiquito, chiquito, ¿verdad? Que ese nene chiquitito, hoy es un mangazón, ¿verdad? Pero cuando era chiquitito, ¿verdad? Y el Señor nos pide que seamos como ¿verdad? Como un niño que depende absolutamente de su papá. Todo, exacto. En su inocencia, en su dependencia total. Dependencia total. Del padre, que claro. ese niño, si tú lo soltabas en Plaza de las Américas solo, se iba a Se perder. perdía. Claro que sí. No puede sostenerse a sí mismo. Y tercero, no solamente que está ahí solo se va a perder, es que si no va de la mano contigo, cualquier daño puede pasarle, Sí, ¿verdad? sobre todo. O sea, Sí. puede llevar a alguien, uno pisa un carro, lo que fuera, ¿verdad? Y así mismo esa es la relación con Dios. Señor, yo soy tan pobre que yo dependo absolutamente de ti, pero no en el pobre literal material. No es pobre. Es que yo no existo, nada de lo que yo tengo, nada de lo que tú me has dado, porque lo único que es mío es nada y pecado. Todo lo demás tú me lo has dado. Mi familia, mis hermanos, la salud, todo, la vida. Vida completa. No tengo nada mío. Yo nada, cero, pobre en el espíritu. ¿A eso se refiere? Por su misericordia. No es a la su pobreza gracia. material. Si fuera así, porque vamos a decir,
como hay algunos evangélicos, algunas personas que creen en el que porque Dios te ha bendecido tanto con tantas cosas materiales, porque tú has hecho las cosas extraordinariamente bien y Dios te premia. Entonces tendríamos que ver la moneda del otro lado y los que están sufriendo. Madre Teresa de Calcuta, que cogió la tela más... Que no te nada. Nada. La Saren, que era la tela esa más económica que existía en toda la isla. Dice, no, yo quiero ser la pobre de los pobres. La pobre de los pobres. No hablaba de nada de eso. Solo Dios basta. Lo demás, puro cuento. Puro cuento, sí. Una segunda, o la segunda bienaventuranza es dichosos los que lloran, porque serán consolados. Y es que el Señor Jesucristo te retrata en ese momento de dolor y automáticamente te da, ¿verdad?, el punto de esperanza, que eso es lo bonito. Estás en la parte humana, que estés en esa parte de la tristeza, porque te está dando un rayo de luz, un rayo de esperanza, porque sabe que en esa parte humana pues va a estar en las partes difíciles de tu vida, pero tranquilo que ahí está. Dichosos los que lloran porque serán consolados. Y este grupo está muy relacionado con ese primer grupo que nos hablaba Nilda, de los pobres de espíritu. Habla de los que se arrepienten y lloran profundamente por sus pecados, como nos decía Juan Carlos, por la forma que sus acciones han ofendido a Dios, han ofendido a su familia, ¿verdad? Y han causado esa brecha, ese espacio descomunal entre lo que es el corazón del hombre y el corazón de Dios. Así que son una vez más, son personas que reconocen, que es lo bonito de esto, reconocen la necesidad de Jesús y reconocen su misericordia plena. Y por eso lloran sus pecados, por eso lloran sus faltas. Y cuando tú estás completamente arrepentido, ¿verdad?, y buscas ese perdón de Dios, pues mira, el pecado pues se desaparece. Esa brecha descomunal de ambos corazones pues se cierra. Y es verdad, pasamos situaciones tristes y difíciles en el transcurso de nuestra vida humana. Dios sabe todo eso, ¿verdad? Pero Él nos trae consuelo, nos trae paz, nos trae este rayo de esperanza que va a alimentar nuestros corazones para que en esos momentos difíciles sepamos que aunque tenemos una situación difícil, siempre seremos consolados por el Señor. El otro es los humildes. Esa palabra contrasta, ¿verdad? Es lo contrario a la soberbia. Aquel que se lo cree todo y no depende nada más que puro de él. El que sea humilde, como dijimos ahorita, es como el niño, ¿verdad? Absolutamente dependo de Dios. Pero confía plenamente en el amor misericordioso de Dios, como un Dios Padre. El que cuida de uno, guía a uno, le da todo lo que yo necesite y confía plenamente y no se deja llevar por actitudes de otros o por las injusticias que ve alrededor. Hay a veces que uno ve tanta injusticia. Oye, estamos en medio de una guerra allá en el Medio Oriente. Horrible, ¿verdad? Pero miren, uno sabe, y otras cosas, conflictos dentro de la misma iglesia, crisis dentro de la misma iglesia. Pero también uno tiene que ser humilde y tener la paciencia de ver la obra de Dios. Yo he tenido esas tantas experiencias en cursillo y cosas que pasan en mi entorno, ¿verdad? De mi vida, de que hay que aprender y pedirle mucha paciencia a Dios para poder nosotros esperar y actuar según la voluntad de Él. Hay a veces que uno se afana y quiere resolverlo todo. No, esto hay que resolverlo de inmediato. ¡Wow! Y hay cosas dentro de... Paciencia humana se llama. Paciencia. Pero hay que tener la ciencia de la paz, como le llaman, ¿verdad? Pero es porque uno tiene que también tratar de ponerse los espejuelos de cómo lo ve Dios. A veces Dios permite cosas para conseguir un bien mayor. Y no tenemos que aprender de eso. Señor, que se haga tu voluntad, no la mía. Por mí, yo cogería y le pondría 4 petardos. Pero si es tu... Pregúntale a Jonás en las lecturas de hoy. Exactamente. Pues hay que actuar según su voluntad y esperar con paciencia la dirección de lo que Dios quiere, ¿verdad? Mostrarnos a nosotros para nosotros actuar como Él. Persona humilde, mansa, es aquel que se deja iluminar su inteligencia con lo que Dios le da. ¿Qué es la fe? La fe es la confianza en Dios.
Pero la fe lo que hace es iluminar la inteligencia humana. Dios nos regaló la inteligencia humana, a diferencia de los animales. Y la inteligencia humana quiere decir es que tenemos voluntad propia. Pero esa voluntad propia, si no está bien iluminada, ¿verdad? Es como yo decir, yo voy a hacer lo que me da la gana. Pero si no está iluminada, me puedo correr el riesgo de si esto estuviera todo así, pitch black, y se va a la luz, y yo no, yo voy a hacer lo que me da la gana, y salgo por ahí, no está iluminado, yo me voy a tropezar con esta silla. Eso no es libertad, eso es libertinaje. Y entonces, exactamente, y entonces por eso, lo que hace la fe es iluminar nuestra inteligencia para que entonces viendo lo que Dios quiere de nosotros, con paciencia, ¿verdad? Y Él es tan bueno y paciente, pero tú no entiendes, ¿verdad? Que eso diría de nosotros podamos responder, sí, ahora sí yo veo claro y quiero hacer tu voluntad, Señor. No lo veía, pero ahora lo veo. No entendía, ahora entiendo. No tenía ganas, ahora tengo ganas. ¿Ves? Y eso es la vida, y para eso hay que ser humilde. Porque el que se cree que lo sabe todo, dice, a mí no me hace falta flashlight, yo sé salir de aquí. Bueno, el corazón humilde. Son autosuficientes y se creen que no necesitan de nada ni de nadie, y mucho menos de Dios. El corazón humilde que se manifiesta el Espíritu Santo. Correcto. De ahí es donde ilumina el Espíritu Santo de verdad. No va para ningún lado. Y hemos llegado aquí a las 8, pero es que nosotros se lo advertimos, el tema es tan lindo, tan rico, de muchas cosas que le aplicamos en nuestra vida. Y no podemos perder de que este es el testamento de Jesucristo. Y nosotros lo que queremos es de alguna manera poder compartir con ustedes lo que Dios ha querido. Falta ahí 9 al 12. 9 al 12. El saber que Dios quiere hacerlo todo nuevo. Y como Dios quiere hacerlo todo nuevo, siempre se ha quedado presente y a través de un movimiento de cursillo de cristiandad que desde el 1961 en la Arquidiócesis de San Juan ha querido mostrarle a todos los que participan allí esta gran noticia de las bienaventuranzas, de la felicidad sin fin, de aquel Dios misericordioso, paciente, lento el aire, rico en clemencia. Yo te elegí, no te rechazaré, como dice Isaías. Y el saber que Dios se ha querido quedar con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos, consolándonos y sabiéndonos amados como hijos de Dios, hermanos de Cristo y templos vivos del Espíritu Santo. Para eso le debemos de anunciar que tenemos cursillos de mujeres. ¿Cuándo es, Nila? Del 16 al 29 el 29 de octubre. 26 al 29 de octubre, la rectora es María Colón. Y todavía hay espacio para aquellos radio escucha.